Bienvenidos y bienvenidos sean todos a otro episodio más de Conversando Sin Miedo, un podcast hecho desde el corazón de Hogar Ruth, donde tendremos conversaciones muy importantes con personas maravillosas, sin filtro, pero sobre todo sin miedo. Así que en este caso nos acompaña nuestra directora ejecutiva nuevamente. Esto es un comeback, esto es un regreso. En este caso, nuestra directora y esta conversación la quisiera dirigir y que hablemos un poco de un tema bien serio para nosotras desde el frente que hace Hogar Ruth a este día que es el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas. En este mes ya nos desbordamos, ¿verdad?, en todo lo que es estas gestiones, estas actividades. No obstante, siempre me encanta recalcar que nosotras en todo el año, los 365 días para nosotras, es Día de la Eliminación de la Violencia en contra de las mujeres y las niñas. Y, ¿verdad?, Hogar Ruth también atiende caballeros, hombres, personas de la comunidad que han sido violentadas en algún contexto, pero particularmente siempre nuestro volumen mayor son las mujeres. Y para las estadísticas, 1 de cada 3 mujeres ha sido sobreviviente de la violencia, particularmente violencia entre parejas. Así que estamos hablando de un número muy grande. Y tenemos, ¿verdad?, una idea de qué va pasando en nuestro país, ¿verdad?, conforme pasan las noticias, conforme pasan los días, pero el frente que se hace desde la organización va con una directora y con una capitana del barco que dirige y que dice: esto vamos a hacerlo de esta manera, esto me encantaría que se haga de esta manera, vamos a conseguir que se haga, porque está ciertamente mágico, quisiéramos que fuese, pero no lo es y hace falta mucha voluntad, mucha valentía, y yo sé que tú la tienes en totalidad para asumir lo que es hacer el frente. Así que gracias por esto. ¿Qué mensaje tú llevarías en este camino al Día de la Eliminación de la Violencia en contra de las mujeres? Wow, bueno, saludos. Primero que todo, esta es mi segunda intervención en este espacio que amo tanto y que me enamoro cada día más. Es bien retante, Yoami, porque yo creo que yo siempre he hablado desde la mayor honestidad y transparencia de decir que no deberíamos existir, ¿verdad? Y yo me anclo y me amparo en que no deberíamos existir. Pero mientras existamos, tenemos que hacerlo de una manera concreta, de una manera específica, de una manera donde no solo alleguemos los recursos, lleguemos a la necesidad. Así que yo creo que de cara a esta fecha, que para nosotros es un día más, ¿verdad? ¿Por qué es un día más? Porque nosotras lo trabajamos todos los días, como bien dijiste, ¿verdad? Porque nosotras no paralizamos el mundo un día para focalizar o visibilizar la situación que estamos viviendo. Realmente es algo que nosotras tratamos todos los días de nuestra vida, de tocar las puertas y de hacer entenderle al mundo exterior que estamos aquí, que estamos presentes, que aunque no quisiéramos estar, somos necesarias porque salvamos vidas y eso no se traduce a cualquier cosa. Así que de cara a este 25 de noviembre, yo creo que es enfatizar sobre este rol, afianzarnos en nuestra misión y en nuestra visión, ¿verdad? Y seguir declarando ese statement de que amo vivir sin miedo y cómo se traduce eso a la realidad. Así que de cara a este 25 de noviembre, en mi sueño, ¿verdad?, en ese sueño que tenemos todas las que nos levantamos todos los días hacia el país y a luchar en contra de la violencia, es que no exista más. Es que yo no tenga que tener el terror ni el miedo de que mi hija experimente en algún transcurso de su vida algo parecido a esto. Es que yo, Lisdel Flores, desde mi espacio y desde mis vulnerabilidades por ser mujer, tampoco tenga que enfrentarlo jamás, ¿verdad? Lo que ya quizás había enfrentado. Y es que Yoami, es que todas las mujeres, las niñas y los niños que atendemos no tengan que enfrentarlo de ningún espacio. Es que no tengamos que ver las lágrimas de un niño cuando llega, o un niño decirle a su mamá: wow, mamá, qué bonito está todo esto, por fin vamos a dormir tranquilos. Yo quiero que no sea aquí que duerman tranquilos, yo quiero que desde su hogar duerman tranquilos. Yo quiero un Puerto Rico donde verdaderamente entendamos que la mujer no es tu propiedad, que tú no defines
lo que es su vida, ¿verdad? Y que tenemos la voluntad y tenemos la fuerza de decidir por nosotras mismas hacia dónde y qué queremos hacer. Y algo que siempre recalca y que me encanta, ¿verdad? Todas las palabras que traes con claridad y lo mencionas mucho también, es que ninguna mujer merece morir a manos de quien le juró amor, a manos de su pareja, a manos de quien en algún momento le dio, ¿verdad?, toda su confianza y en quien creyó. Así que es la misión, la visión que tenemos desde todos los diferentes frentes y es lo que tú te encargas de hacer con, ¿verdad?, con mucha fuerza. Hay siempre un porqué. Siempre hay una explicación a todo. Y yo creo que para los que no conocen más allá de Liz del Flores, que no es solamente la capitana de este barco, sino también una mujer, ¿verdad?, valiosa, una madre, que fue una niña y que ha sobrevivido, ha vivido situaciones bien difíciles. Hay una historia detrás que dice, yo sobreviví esto también, yo sé lo que se siente y es por esto que todos los días voy a provocar que esto no le pase. Ni a mi hija, ni que tampoco mi hijo lo sobreviva, ni que tampoco, ¿verdad?, sean unas personas agresoras, porque es como todas las miradas de la violencia. Quizás no necesariamente sobrevivimos a ella, sino también la perpetramos y es algo que hay que manejarlo, de cómo nos vemos como país, las cosas que tenemos. Pero en ese sentido de lo que tú eres como persona también, Liz del Flores Bayer tiene una experiencia de vida bien particular que te hace moverte a este frente. ¿Cuándo fue el momento que tú dijiste, esto no está bien? ¿Esto que me está pasando a mí? No. Mira, déjame ir un poquito a la historia de cómo llego a Hogar Ruth y de cómo entro aquí para poder poner esto un poco más en contexto. Claro. Mi formación viene desde el trabajo social. Uh-huh. Yo nunca me vi ni preveí que iba a trabajar en una organización para víctimas de violencia doméstica. Cuando yo comienzo mis años estudiando y culmino mi bachillerato, yo me especialicé en trabajar con personas sin hogar, usuarios de dependencias de sustancias controladas. Claro. Y trabajé en un área donde la meca, en Santurce, la meca de la prostitución y de la droga y de las personas sin hogar, en un tiempo bien fuerte. Así que ahí vino mi formación, ¿verdad? Desde ahí creció una profesional en formación que posteriormente llega a Hogar Ruth en el 2009. Uh-huh. Habiendo sí atravesado desde niña, yo no puedo decirte con exactitud dónde fue que yo marqué el momento exacto en mi vida en el que esto no estaba bien, uh-huh, ni que esto estaba pasando, porque yo creo que todos aquellos que experimentamos el trauma, de alguna manera u otra, en mi caso en particular, hay muchas cosas que yo no tengo un recuerdo claro. Yo no, uh-huh, tengo muchos recuerdos específicos de mi niñez, claro, pues porque sobreviví. Sí, en la fase del trauma, ese es el efecto que hace nuestro cerebro, que muchas veces no se comprenden desde los diferentes frentes. Es como, ¿cómo me protejo para sobrevivir a esto? Así que yo vengo de una familia tradicional donde sí hubo eventos. Yo soy bien cuidadosa con mi historia, porque en mi historia hay otros, claro, protagonistas y yo siento que cada uno de nosotros tiene que vivir su experiencia y superarla de acuerdo a los recursos, ¿verdad?, que vamos agarrando en el camino. Uh-huh. A todos los seres humanos nos precede una historia. Claro. Y nos vamos formando de acuerdo a ella, ¿verdad? Y algunos decidimos sobre esa historia, tomamos decisiones que van en contra de nosotros mismos y nos llevan por la debacle, y otros, por el contrario, a través de esas historias cometemos errores, uh-huh, pero nos vamos levantando a ellos y aprendemos otras formas, ¿verdad? Y adquirimos otros recursos que se van adquiriendo en el camino. Claro. Lo que yo sí tengo claro de mi experiencia, yo recuerdo que a mis 20 y tantos años, después de haber salido embarazada de mi nene, yo salí embarazada de mi nene bien jovencita, yo sí estuve en un estado bien difícil en ese momento, y fue un estado en donde yo sí, como a mis 20 y tantos, entré en todo lo que a mí me había pasado, en todo lo que habíamos sobrevivido como familia, sí, en todo lo que mi mamá atravesó, en todo lo que yo atravesé en ese proceso,
Y yo sí recuerdo que en ese momento de mi vida fue como si mi mente y mi cuerpo hicieron un shutdown. Sí, sí. Ese es el punto exacto donde hay algo que no estuvo bien, no necesariamente que lo identificaste en el momento que ocurre, pero llegaste a ese punto de, espera, esto no fue lo normal, tampoco esto estuvo bien y eso tiene un efecto en mí. Correcto. Y por eso tu sistema trabaja en esta manera de shock. Y ese momento fue el momento en el que yo realmente busco ayuda profesional y empiezo a entender qué hay detrás de todo mi comportamiento, ¿verdad? Y en ese momento de mis sentimientos. Y empecé a entender. Posteriormente, y aunque ustedes no lo crean, haber llegado a Hogar Ruth fue para mí, yo amo esta organización de muchas maneras, de muchas maneras. Y yo creo que algo que no he dicho nunca públicamente es que esta organización fue como el antes y después de entender finalmente, primero mi propósito en la vida definitivamente era haber llegado aquí y estar aquí, ¿verdad? Nada ocurre por el azar. Lo que pasa posterior y cómo llego a ser directora, eso yo creo que fue como un proceso más accidentado, porque yo nunca me vi en esa posición. Yo vengo desde el servicio y me encanta el servicio así que yo creo que nace en mí desde la dirección ahora, entender el servicio y procurar allegar los recursos porque reconozco desde que vengo desde el servicio cuáles son las necesidades y dónde es que está la médula y por haber sobrevivido también. Así que yo creo que si algo me hizo la organización en ese 2009 cuando yo llegué, que apenas sabía, ni siquiera sabía tanto del tema de violencia doméstica, siendo honesta y siendo trabajadora social porque no era mi especialidad. Claro. Y recuerdo que en esa entrevista, cuando me preguntaron acerca de la ley 54, yo como que me quedé, ¿qué? Ok. ¿Cómo? y fue como que ese back and forward, pero yo creo que la directora, una mujer muy sabia, Ileana Aymat, vio algo en mí que yo todavía tampoco había descubierto y ella lo descubrió primero y empezó a desarrollar también esa parte profesional de mí de manera muy bonita. Así que cuando yo llegué a Hogar Ruth, yo empecé incluso a ver a mi mamá de una manera bien distinta. Y empecé a entender que mi mamá fue una héroe. Mi mamá crió a 4 niños en medio de unos contextos difíciles, en medio de muchas situaciones, y lo hizo sola. Con ayuda, sí. Alguna ayuda, pero mi mamá desconocía de todos los servicios que habían disponibles en esa época. Y desde ahí empecé a entender que ciertamente yo viví cosas que yo no debía haber vivido, porque no eran cosas que viví por decisiones mías. Claro. Pero aprendí a entender que las viví y que mi mamá también las vivió en un contexto y la miré totalmente distinto. Yo nunca en mi vida he tenido en mi cabeza el pensamiento de decir ¿por qué mi mamá tomó estas decisiones? Nunca me pasó por mi cabeza, pero quizás algo back of my head. Claro. Y en mi subconsciente sí se cuestionaba eso. Y yo creo que el llegar a Hogar Ruth para mí fue un proceso de mucha sanación, de mucho aprendizaje. Y lo viví sola, porque eso yo no se lo dije a nadie. Eso yo no fue algo que utilicé ni siquiera en mis intervenciones individuales. Yo creo que a medida que iba conociendo el proceso por el que pasa una víctima, yo iba, esa niña interior, claro, y esa mujer fue sanando muchas cosas. Sí, a la vez en el acompañamiento y a la vez en tu proceso y cómo, ¿verdad? Y lo hice sola. No fue algo, y se dio de una manera orgánica, no fue ni siquiera planificado, no fue que yo hacía una intervención basada en lo que yo había vivido, ni haciendo alusión a absolutamente nada de mis experiencias, pero sí se dio de una manera bien orgánica. Así que, si algo me enseñó ese proceso, fue
así hacer, y yo creo que lo que mueve esa pasión y lo que yo tengo adentro no es otra cosa que decir siempre y establecer desde donde yo esté, yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que esa persona que yo tengo de frente a mí pueda tener una vida digna y libre de violencia. Porque nadie debería tener miedo de estar en su casa. Nadie debería vivir con el terror de irte a dormir sin saber si alguien va a entrar a tu cuarto y va a pasarte algo. Claro. Nadie debería vivir con la incertidumbre de morir en su propio hogar. Así que si hay algo que a mí me queda bien claro, es precisamente eso. Así que yo creo que lo que hay detrás de lo que impulsa a Lisdel y la pasión con la que Lisdel habla y las peleas que me he hecho en las distintas agencias cuando voy, no es otra cosa que esa niña que está dentro de mí, que grita que nadie debería pasar por esto. Yo creo que nadie debería. Así que ese es el impulso que tiene Lisdel. Sí, yo creo que es bien poderoso y que, ¿verdad? Hace todo el pool también bien ahí, esa pasión, esa vibra, esa energía, ese no me voy a quitar porque es que te he visto 25 veces en momentos bien críticos, pero es como, no, es que no, yo no me voy a dar por vencida porque hay que hacer ese acceso a los servicios, porque hay que atender, porque hay que tener sensibilidad, porque el juicio aquí no existe. O sea, todos esos frentes de la mirada desde tu dirección que hacen esa lluvia de energía va desde tu historia, desde tu, ¿verdad?, formación y todas las experiencias. Así que yo creo que como capitana de este barco y como la historia que honra a todo también lo que haces desde todos los frentes de los programas y desde la dirección, tienen mucho poder y mucho valor. Así que yo creo que nada, hay cosas bien sensibles que yo, trabajadora social forense, pero cada historia y cada cosa es como el corazón se me parte y verle, cada una también tiene sus propias cosas desde la niñez, la adolescencia, las relaciones, otras cosas, pero te honro mucho, ¿verdad? Y qué bueno que estás acá y qué bueno que pudiste tener todas estas visiones y desarrollarlas y que hoy por hoy las utilizas para seguir navegando esto con mucho valor, para que el mar bravío que tenemos como país literalmente calme sus aguas y podamos navegar todos en paz en conjunto. Así que yo sé que esto va de una base también más allá de lo que es la pasión. Hace falta la unión de personas, hace falta que la gente apoye, hace falta que todos tengamos la misma visión, aunque no la hayamos sobrevivido, pero decir, yo estoy ahí, yo puedo apoyar, yo puedo hacer por ellos, yo puedo insertarme en lo que es, por ejemplo, Hogar Ruth, la organización como tal, ¿verdad? Porque es una lucha de todos y todas. Así que en este día de la eliminación de la violencia en contra de las mujeres y las niñas, o en este mes, ¿verdad?, que va a transcurrir y que vamos a tener también diferentes eventos, ¿qué tú dirías a las personas, un mensaje a las personas que están sobreviviendo, que hables directamente a esas personas que necesitan el apoyo? ¿Qué tú le dirías? Yo creo que la palabra no está sola, la hemos utilizado tanto y a veces suena, y a veces como retumba, ¿verdad? Y sí, no estoy sola, pero ¿en qué se traduce eso, verdad? ¿Qué sabes tú de mi vida? Y cómo tú te atreves a decirme no estoy sola si ni sabes el contexto en el que estoy sobreviviendo. Yo invitaría a que te dieras la oportunidad. Yo creo que si mi mamá hubiera tenido todos los recursos que desde Hogar Ruth se ofrecen, si Lisdel Flores hubiera tenido toda esta gama de recursos que desde Hogar Ruth se ofrecen, la historia hubiera sido distinta. Es permitirte reescribir una nueva página en el libro de la historia de tu vida. Claro. Es permítete vivir.
porque sobrevivir es duro y duele demasiado y desgarra y cansa. Es permítete vivir y vivir plena, vivir en un contexto en el aquí y en el ahora y disfrutarlo. Yo creo que ese sería, ciertamente no estás sola, pero es un más allá del no estás sola, es darnos ese permiso, porque al final del camino somos nosotras. Claro. Tenemos que darnos ese permiso de vivir. Y somos nosotras las que tenemos el control de nosotras mismas para poder hacerlo. Nadie en nuestro alrededor, no importa cuántas veces yo te diga no estás sola, tú no lo vas a creer hasta tanto no lo experimentes. Claro, y esa parte de estamos aquí para acompañar, para que sea su proceso. No vinimos a decirte vas a hacerlo A, B y C. Es Hogar Ruth está aquí en acompañamiento. Cuando sea tu momento, cuando estés lista y permítete que vamos a estar aquí, como una red que te va a contener y que no te va a dejar, ¿verdad? Que estés en ese momento sola, aunque te puedas sentir sola, ¿verdad? Que se vale. Y para las personas que nos escuchan y que nos ven, ¿cómo pudiesen apoyar nuestro trabajo? Yo sé que estamos históricamente, ya lo hablamos en otro podcast, que si no lo han escuchado pueden ir y buscarlo, pero históricamente estamos en un momento bien difícil a nivel de sostener el trabajo de la organización y se buscan diferentes maneras, como actualmente vamos a tener una gala que va a estar, ¿verdad?, para precisamente poder sustentar un recorte de fondos sustancial que sufrió, ¿verdad?, o que hemos sufrido de manera escalonada. En ese sentido, ¿qué tú pudieses mencionarle a las personas que nos escuchan, que nos ven, que dicen, wow, yo necesito estar de frente a esto porque yo quiero ser apoyo, yo quiero ir contra de la violencia, no necesariamente porque lo esté sobreviviendo, sino porque necesito estar ahí, es un problema social? Mira, precisamente en estos días estábamos sacando el contexto real de los gastos de cara a un nuevo presupuesto y de cara a que está cerrando un año, ¿verdad? Que estamos en cierre de año y que los aumentos han incrementado de una manera increíble. Y del gasto operacional de un albergue de 1.8 llevamos por 3.1 millones. Ese es el gasto operacional en términos, o sea, y estoy hablando de números claros, transparentes en términos de que fue sacado, como dice uno, de la olla recientemente en unas conversaciones porque estaba en una agencia. Cuando me percato del gasto en las utilidades, del gasto en alimentos que estamos teniendo, sobrepasa lo que nosotras mismas habíamos presupuestado, tomando en consideración todas las reducciones, ¿verdad?, de fondos que se han proyectado. Así que la aportación de cada individuo para nosotros se traduce en salvar vidas. Esto no se trata de que estás sosteniendo un proyecto, es que estás salvando una vida, es que estás provocando y promoviendo que nosotras podamos tener la operación abierta 24/7, con el personal que se necesita para correr un andamiaje como lo que es el albergue de emergencia, porque no estoy hablando de mis otros 8 programas de servicio, estoy hablando de la médula, del esencial, del que salva vidas, del que recibe a esas víctimas, a esas sobrevivientes, ¿verdad? Ya sobrevivientes cuando llegan aquí en un momento bien crítico. Así que toda aportación, y no hay aportaciones mínimas para nosotros. Ese dólar, esa aportación o esa llamada de qué podemos hacer por ustedes, cómo los podemos ayudar, en qué nos podemos adentrar, esto es inmenso, el mantenimiento de este espacio es demasiado y particularmente a mí por la experiencia vivida y por lo que yo quiero que sea la experiencia de las sobrevivientes que llegan y que lleguen a un lugar cálido y que esté todo bien y bonito, se me hace súper difícil porque eso no lo cubren las propuestas. Así que esa mano amiga que venga y pinte, que limpie, que ambiente un lugar, para mí es también igualmente importante, porque al final del camino yo lo que quiero es que una sobreviviente cuando abra ese portón diga, wow, qué bonito, qué bien, llega a un lugar cálido, esto es un hogar, esto se ve bien, aquí me van a tratar, ¿verdad? Porque esa es la primera impresión. Así que todas las aportaciones son sumamente importantes. A mí estamos en un contexto de organizaciones
muy crítico. Hogar Ruth recibió un recorte de fondos de más del 65% en los fondos Boca. Son los fondos que son la médula literal del albergue de emergencia. No una crítica, es un recorte que hubo a nivel federal, que lo recibió el Estado, o sea, que 2 más 2 son 4, no puedes esperar que si el Estado recibe 7 millones de recortes no tenga una reducción en bloque, pero eso es el llamado que nosotros hacemos, por eso hacemos las actividades de recaudación de fondos que estamos haciendo, por eso esta servidora está constantemente buscando y allegando otras fuentes de fondos, ¿verdad? Y otras fuentes de financiamiento para poder sostener la operación. Es que cada dólar, como dices, redunda en salvar vidas y en un servicio que es y será brindado. Así que ATH Móvil, PayPal siempre va a estar disponible para poder asegurarnos que esa continuidad de servicios se dé desde nuestra organización. Yo encantada de la vida, Lisdel, de que pueda detenerte otra vez, ¿verdad? Un comeback en esta conversación sin miedo. Gracias por abrir tu corazón. Fue una conversación con más miedo. Sí, es que ya cuando tocan la fibra, sigo conversándolo sin miedo. Yo creo que eso es importante. Yo creo que el que se conozca la historia detrás es sumamente importante, porque a veces la gente no entiende las acciones de uno como persona, y esa pasión que yo le pongo a esto, y todo tiene un porqué, tiene un porqué. Y a mí me precede demasiado mi historia delante de esta organización. Lo sé, y te agradezco una vez más por abrir tu historia, ¿verdad? Y contarnos un poco, y yo creo que es bien poderoso, y que cada uno, ¿verdad? Tiene que tener esa oportunidad. Es mucho las cosas que se sobreviven, el trauma, el efecto, así que nada, que la gente conozca un poco de esa Lisdel, de esa niña, de esa adolescente joven, es importante. Así que gracias, gente, suscríbase, denle like, Instagram, Facebook, share, que estas conversaciones sin miedo puedan llegar a más personas para poder seguir salvando vidas, seguir haciendo este trabajo, y nos vemos en una próxima.